mente y quede allá en lo más profundo de sus corazones. Te lo pedimos, Señor Jesús, en tu nombre santo. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad y dispongamos nuestro corazón. Estemos atentos. Tal parece que muchos se han ido para ir a celebrar el Día de las Madres. Estarán en familia, en casa, con ellas. Bueno, de todas maneras, gracias a Dios por los que aquí estamos y nos hemos reunido. Amén. El llamamiento de Dios a través de su palabra, como lo dice la Escritura. Amén. Continuamente el Señor está haciendo un llamamiento, porque Él no quiere la muerte del pecador, sino que ¿qué? Se arrepienta y sea salvo, y tenga vida, y vida en abundancia. El Señor Jesucristo entabla una conversación con algunos judíos que en un momento aparentemente habían creído a Él. Digo que aparentemente, porque concluyendo la lectura del capítulo 8, podemos observar ya en el verso 59 que aquellos judíos que habían creído en Él, se les torció en el momento. Porque en el verso 59 del capítulo 8, dijo Jesús: de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y eso les dio muy duro a estos judíos. Y el verso 59 declara: tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Se les escapó. Sin embargo, el Señor les dejó el mensaje. Como en esta mañana el Señor quiere dejarnos una vez más su mensaje a cada uno de nosotros. Porque el Señor continuamente nos está recordando quién es Él, cuál es su propósito, qué es lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Y de una manera contextual, de acuerdo a lo que está diciendo el capítulo 8 del verso 31 al verso 38 de Juan, podemos observar ese gran propósito que el Señor Jesús tiene para con la humanidad. ¿Cuál es ese propósito? Que el hombre sea libre. Amén. La verdad os hará libres. Amén. La verdad os hará libres. Es la porción del capítulo 8 de Juan, que en esta mañana consideraremos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Observemos la condición que el Señor Jesús allí está estableciendo. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuál es la condición? Si vosotros permaneciereis en mi palabra.
¿Qué es lo que el Señor está pidiendo? Permanencia en su palabra. Y si permanecemos en su palabra, si obramos conforme a su palabra, si hacemos su voluntad conforme a su palabra, hermanos, entonces Él nos considerará que verdaderamente somos sus discípulos. Eso fue lo que Él le dijo a aquellos judíos. Y eso es precisamente lo que en esta mañana nos está diciendo también a cada uno de nosotros. Es necesario que recordemos continuamente cuál es nuestra posición delante del Señor. Y luego el verso 32. Miremos lo que allí el Señor está declarando: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La pregunta que a cualquiera de nosotros nos hacen cuando estamos evangelizando es: ¿cuál es entonces la verdadera iglesia? Y algunos dicen que la verdadera iglesia es esta, que la verdadera iglesia es aquella. Y preguntan, bueno, entonces, ¿quién tiene la verdad? Las gentes están inquietas. Y de pronto muchos hermanos tratan de ¿qué? De perturbarse. No tienen respuesta a esa pregunta. Pero la respuesta es clara y el Señor Jesucristo mismo lo está diciendo. No hay que decir que la iglesia o la IPUC es la verdad. No hay que decir que la iglesia bautista es la verdad, que la presbiteriana, que el movimiento misionero mundial. En esta mañana la verdad tiene un nombre. La verdad tiene un nombre. No es un rótulo, no, señor. El rótulo es para identificarnos ante el Estado. Pero cuando hablamos de esa verdad, Él mismo lo declaró diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lamentablemente muchos han dejado esa verdad, lo han abandonado, se han ido en pos de cosas ilusorias, aún creyendo que de pronto la organización no tiene la verdad, porque la verdad para muchos es un rótulo. Se van y forman un nido aparte. Pero no es así. En esta mañana la invitación es clara de parte del Señor Jesucristo cuando Él dice: y conoceréis la verdad. Y nosotros hemos conocido esa verdad. Y estamos en la verdad. Y como lo dije hace un momento, esa verdad tiene un nombre y su nombre es Jesús. Y esa verdad que es Jesús, hermano, hermana, amigos, en esta mañana nos ha hecho ¿qué? Libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, libre de la maldad, libre de tanto prejuicio, libre de tanta maldad que existe hoy en día, que nos rodea. Y es importante entender lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Pero observemos entonces los prejuicios que tenían los judíos, aquellos en ese momento, porque ellos no querían soltar la tradición. Ellos no querían soltar el pecado que había en ellos. Ellos no querían soltar su
autojustificación que harían contender. El Señor Jesucristo es sabedor de lo que ellos le querían decir cuando le respondieron: linaje de Abraham somos. El mismo Señor Jesucristo, en su condición de hombre, era linaje de Abraham, porque precisamente en la promesa que el Señor le hizo a Abraham fue claro cuando le dijo: en ti serán ¿qué? Benditas todas las familias de la tierra. Y precisamente las familias de la tierra serían benditas ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ellos querían ser más sabiondos que el Señor. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Hasta dónde puede llegar la ceguera moral y espiritual de una persona? El desconocimiento mismo de lo que el Señor se ha propuesto hacer. Por eso el Señor Jesús es muy claro cuando le responde a ellos, cuando ellos dijeron: no somos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seré libre? Entonces el Señor Jesucristo responde a ellos y responde también a esta generación contemporánea: de cierto os digo. Observemos cómo el Señor reitera su posición: de cierto, de cierto, de cierto. Así ustedes no lo crean, os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Amén. Todo aquel que hace el pecado es esclavo del pecado. Hijos de Abraham se consideran ser libres, pero el Señor Jesucristo les está diciendo: ustedes son unos pecadores. Ustedes son unas personas necesitadas. Así ustedes se autojustifiquen. Allá en Isaías el Señor había hecho un señalamiento también al pueblo, diciéndoles que bien la autojustificación del hombre es como trapos de inmundicia. Ustedes son unos inmundos. Ustedes son unos esclavos del pecado. Pero aquí he venido, ¿para qué? Para liberarlos. Y a renglón seguido les dice: así que si el Hijo, señalándose a sí mismo, os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay que buscar la liberación por los medios o métodos seculares. Hoy en día hay muchos, pero muchos medios, y más en la situación que está viviendo nuestra sociedad. Lo decimos, lo repetimos, lo reiteramos. Estamos viviendo un tiempo de angustia, un tiempo de dolor, de estrés, de depresión, llevando esta situación a que muchas personas han tenido que acudir al suicidio, pensar en el suicidio como un medio para solucionar su problema, pero el suicidio y los métodos humanos que el hombre tiene para resolver sus problemas de nada sirven. En esta mañana solamente hay un medio, y ese es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Puede asistir a tantas terapias, pero en esta mañana es claro,
lo que el Señor nos está enseñando. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El adversario te ha engañado. Lo sabemos. El mismo Señor Jesús así también lo declaró cuando Él se muestra para nosotros como el buen pastor. ¿Por qué dejar el rebaño cuando sabemos que aquí en este aprisco, cuando sabemos que aquí en este medio donde el Señor nos tiene, tenemos lo que dice el Salmo 23, todas las bondades de nuestro Dios? No hay otro lugar mejor que este. No hay otro lugar mejor que este. Jacob despertó después de aquella visión, de aquel sueño. Él despertó anodonado, temblando, asustado, aterrorizado. ¿Y qué declaró? Esta es casa de Dios y puerta del cielo. Este es el lugar donde usted, hermano y amigo, debe permanecer, porque allá fuera lo único que hay son peligros, muerte, angustia, terror. Por eso el Señor Jesús así declara: yo soy la puerta. Amén. Yo soy la puerta. Allá estaba diciendo que Él es la verdad. Aquí ya está diciendo que Él es la puerta. Muchas puertas el mundo tiene hoy en día. Muchas son las puertas. Pero solo hay una puerta que conduce hacia la vida eterna. Y esa puerta es el Señor Jesucristo. Yo soy la puerta. El que entrare, el que por mí entrare, será salvo. Amén. Y entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pastos. Qué bonito ese texto. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿será qué? Salvo. Y estando allá dentro, dice, y a la vez también saldrá, estará dentro de ese medio, dejándose pastorear por el Señor Jesús, que es el príncipe de los pastores, y dejándose pastorear también por sus siervos, a quien Él ha puesto como vigilantes del rebaño. Entonces, al entrar y al salir y al estar allí en ese medio, ¿qué hallará? Hallará pastos frescos, hallará aguas frescas. Amén. Usted no ve la bendición, hermanos, que la iglesia en estos 83 o 84 años ha tenido. 5,000 pastores. Gloria a Dios. Y saber que en cada congregación, por pequeña que sea, a más de el pastor como encargado, hermanos, hay un diácono, predicador. Amén. Yo estuve en congregaciones de 2, 3 hermanos, como me sucedió, por ejemplo, en Barbosa. Y allí tenía un predicador. Amén. Y hoy, cuando la iglesia creció, ¿cuántos predicadores y muy buenos predicadores tiene la iglesia aquí en Gaitán? No dicen amén siquiera. Y yo me gozo escuchándolos y aprendo de ellos. Amén. ¿Por qué? Por esa razón maravillosa.
de que al estar dentro de este redil, el Señor tiene pastor, el Señor tiene a la vez obreros dentro de la obra, dentro de la iglesia local, ayudando a edificar este rebaño, este cuerpo, que es su iglesia amada. Al nombre de Jesús. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, el Señor Jesús vuelve a decir que el ladrón, y nosotros sabemos quién es el ladrón, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Es lamentable cómo el ladrón se nos ha robado ovejas. Sí, se nos las ha robado. Y ellas mismas se han prestado. ¿Para qué? ¿Para qué se han prestado ellas mismas? Para que el adversario entonces, el príncipe de las tinieblas, manipule sus conciencias y en lugar de resistir y de huir al diablo, más bien se van dejando atraer por él. Y cuando menos piensa, allá en el mundo están. ¿Por qué? Porque para eso ha venido el ladrón, el mismo Señor lo ha declarado, sino para hurtar, matar y destruir. Y dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermano, hermana, si usted ha pensado alejarse de los caminos del Señor, abandonar el redil, irse en pos de los ofrecimientos que el diablo te está haciendo, recuerda, con amor eterno te he amado, dice el Señor. Por tanto te he prolongado mi misericordia, porque con lazos de amor el Señor te ha atraído hacia Él. Amén. El pueblo de Israel, los judíos en ese momento, se llenaron de prejuicios. Comenzaron más bien a litigar contra Él. Y dice que volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, hasta el punto en que lo acusaron de tener demonio y que estaba fuera de sí, que estaba loco. Y ellos declararon a sus coterráneos que estaban con ellos, no lo escuchen porque le oís. Y decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Es que precisamente, hermanos, cuando se predica este nombre, que es sobre todo nombre, muchos tendrán que creer, otros tendrán que volverse incrédulos, porque realmente, hermanos, el Señor en esos momentos es un medio de disensión, pero los que han de ser salvos, ¿qué? Vendrán, le aceptarán. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Eso está claro por la palabra. Ustedes ven que cuando Pedro y Juan disertaban allá en el Sanedrín, ellos empuñaban sus manos, crujían sus dientes. Algunos creían, otros rechazaban, porque el Señor Jesucristo, hermanos, para eso ha venido. Amén. Y muchos, por la gracia de Él, hemos creído. Otros lo han rechazado, sufrirán entonces
las consecuencias de su desobediencia. Por eso, hermanos, en esta mañana, qué importante es que abracemos esta santísima fe y que el llamamiento que el Señor Jesucristo nos hace de venir en pos de Él, hermanos, ese llamamiento lo llevemos allá en lo más profundo de nuestros corazones. Amén. Porque el Señor es claro en esta mañana. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Voy a dejar hasta acá porque muchos desean irse de pronto a sus casas, estar en un momento en familia. Pero antes yo quiero hacer una invitación en esta mañana. Por eso no he alargado la enseñanza. ¿Para qué? Para que si en esta mañana hay alguien que desee venir aquí al altar, que ha entendido la palabra, vamos a colocarnos en pie, hermanos. Los hermanos de la alabanza